Anteriormente en Areton LTT. Intensidad del arco eléctrico o potencia del arco eléctrico. Esta chispa 2 antes, donde le vamos a dar 1, ¿ok? Olvidamos esta chispa 1. Podéis ver, no forman una línea concreta. Y ese es el tipo de quemadura que vais a tener, es ese tipo. Ese soy yo. Lo que vamos a ver es que hay un efecto de deshidratación en la superficie. Después vamos a tener daños a la piel. Mucho calor dentro de la piel. Y eso es esa chispa 2. ¿Ok? Entonces vamos a tener aquí el calor X2 solo, ¿sí? Solo. Perfecto. Entonces voy a explicar cómo funciona desde el punto de vista físico y del por qué tenemos el estiramiento y el rejuvenecimiento de la piel cuando vamos a tratar con este tipo de tecnología. Si vamos a tocar con la punta del equipo la piel va a sentir un calor irradiado por la punta del equipo. Y eso es un calor un poco bajo. Y esa es la llamida, la chispa. Y esa es siempre la chispa, el electrodo. Y la chispa está ahí. Aquí es la carbonización. Lo que pasa es que cuando le vais a dar una chispita de una cierta frecuencia y voltaje, aquí vais a tener un calor irradiado también, que es más grande de este. La cantidad de calor es más alta de esa, normalmente con este tipo de equipo que tenemos. Vamos a verlo ahora, a ver si... Entonces, a ver, vamos a verlo. Entonces, lo que pasa es eso. Cuando hay la chispita, le vamos a dar el calor a la piel, aquí que se va a propagar por todos los lados. Y lo que tenemos de verdad es una quemadura controlada. Eso es lo que tenemos. Cada vez que lo sabemos, el doctor seguro que lo sabe, que cuando hay una herida de quemadura, la cicatrización va a ser de contracción de la piel, ¿no? Entonces, si tengo una quemadura muy importante, después tengo que hacer una cirugía de reconstrucción de la piel, ¿no? Como se dice en español. Eso cuando después de una quemadura casi la piel no está toda contraída. Eso es normal en todas las quemaduras importantes. Entonces tenemos el efecto quemadura que va a dar, después de la cicatrización, un estiramiento de la piel. Pero, como le vamos a dar calor a la piel, tenemos una estimulación de los fibroblastios. Como lo tenemos, por ejemplo, en los láseres CO2 y en varios láseres. Entonces tenemos el doble efecto. También lo podemos utilizar para hacer reepitelización. Si lo vais a utilizar como reepitelización, tenéis el efecto de reepitelizante. Reepitelización. ¿Cómo se llama en español? Reepitelización. Reepitelización. Repitelización. Ok, perfecto. ¿Cuándo le vas a quitar la epidermis, no? Entonces, para quitarle la epidermis lo podéis quitar de muchas formas, ¿no? Y lo podéis hacer repitelización, también con ese procedimiento con el método spray. Y si lo hacéis así, tenéis el beneficio de la repitelización, También le vas a dar calor a la piel, entonces tenéis el doble efecto de estiramiento de la piel y también rejuvenecimiento de la piel por la estimulación de los fibroblastios. Y ahora, digamos que no sé si conocéis otros equipos, por ejemplo del Plexer. ¿Habéis oído del Plexer? ¿Sí o no? No. Plexi. Lo que decían ahora, no sé si siguen diciéndolo, es que decían que es el único equipo en el mundo que va a funcionar sobre el epidermis sin dañar, sin dar ningún efecto el tejido circunstante, que no es verdad.
porque normalmente también cuando vais a utilizar el plexer que tenemos, si lo vais a utilizarlo y dar los punticos, como os dicen, con el plexer, después de unos minutos ya la piel, como es normal, se va a enrojecer, como con el nuestro, igual. Y después, el día después, normalmente vais a tener el efecto de quemadura, que es decir, en los párpados superiores también vais a tener el hinchazón, en la mayoría de los casos. Hay muchas cosas que tengo que enseñaros, pero hay maneras de utilizar ese tipo de tecnología sin tener mucho hinchazón en los párpados superiores. Entonces esa es prueba que no es verdad que si vais a utilizar ese tipo de equipo, aunque digan que no hay calor añadido o efectos en el tejido circunstante, sí que hay, porque hay una quemadura. Y ese es el tipo de quemadura que vais a tener, es ese tipo. Ese soy yo después del tercero tratamiento el día después del tercer tratamiento con el plasma, con nuestro equipo. Era el día después por la mañana, no podía ni siquiera... ¿El tratamiento es por ahí cada mes o cada 2 meses o es seguido? Depende del tipo de tratamiento. Por ejemplo, de la cara, si le vais a tratar la cara, solo la cara normalmente, digamos, en la mayoría de los casos lo podéis repetir en la mayoría de los casos, no en todos los casos, dependiendo de la persona. Después de 5 o 6 semanas. Ese soy yo un día, la mañana después del tercer tratamiento, un tratamiento muy intenso y no podía abrir los ojos. Y eso es normal dependiendo del tipo de tratamiento que vais a realizar. Y es una quemadura que le vais a hacer. Entonces hay que tener un cuidado, es una quemadura controlada. Entonces, aquí hay un esquema que os va a dar una idea de cómo está distribuida la temperatura en la piel, después con el arco eléctrico, y aquí el calor se va a distribuir dentro de la piel, se va a difundir dentro de la piel. Esa es una foto que utilizamos para recordaros de una cosa, que el plasma o arco eléctrico, como queráis llamarlo, tiene un efecto ablativo. Va a quemar la piel. Y no hace falta cualquier sea la potencia del equipo. Si vais, por ejemplo, a poner la llamida durante un medio segundo, por ejemplo, 2 segundos, 5 segundos, conforme que la chispa todavía está, le va a quemar piel. Hasta que si, por ejemplo, vais a tener el mismo punto durante muchos segundos, le vais a alcanzar hasta el hueso, porque es posible, se puede hacer. Tenemos videos en donde lo hacemos en el pollo, lo podéis probar también si queréis traer un pollo mañana, pues hacer con pollo, vais a alcanzar al hueso, dándole tanto, conforme le vais a dar, vais a hacer le vais a hacer un agujero en el pollo, le podéis cuanto queráis, el agujero tan profundo como queráis. Eso es para que os acordéis que es un equipo, de baja potencia, que es calibrado para ese tratamiento, pero hay que tener cuidado de utilizarlo de manera importante, de forma correcta. Entonces, cuando vamos en los protocolos que tenemos publicados, claro, porque todos los protocolos están publicados, os damos más o menos el tiempo de arco que tenéis que tener el arco encendido, la distancia entre los punticos y la potencia del equipo. Entonces eso para que os acordéis que la duración del arco eléctrico en ese tipo de aplicaciones es muy, muy, muy importante. Entonces la duración del arco eléctrico es muy importante porque le podéis hacer hasta daño a la persona. Y conforme que la duración sea mayor, también el calor que le vais a dar a la piel es mayor. Y esa es la misma bueno, os va a dar la misma idea del efecto ablativo. En esa foto simplemente lo que hice, lo hice yo mismo. Os digo, ese para ilustrar el método SPOT, el método a puntos. Lo que vamos a hacer
le vamos a dar punticos con el arco eléctrico, el plasma, entre las arrugas, nunca dentro de las arrugas. Ahora, dos cosas que hay que acordarnos. Una, que mucha gente simplemente le vas a dar las punticas al borde de las arrugas y al borde de las arrugas, aquí, pero no rellena por dentro. Eso es una de las cosas que vimos. Entonces, cada vez que veis las arrugas, tenéis que rellenar completamente toda la piel entre las arrugas. Tenéis que rellenarlas toda completamente por los punticos. Y otra cosa bastante importante, no es que tenga una importancia muy grande, pero bastante importante, es que le vais a dar los puntos al azar. Que no, esos puntos, como veáis, podéis ver, no forman una línea concreta, son al azar. Una técnica que le explicaban en Italia en el 2010, 2011, 2012, es la técnica de triángulo. Que le decían, mira, le haces un triángulo, hazle triángulo. Eso era simplemente para que no le pusieran los punticos formando unas líneas, porque eso resulta muy fácil. Es decir, porque la gente, los doctores son muy precisos. Entonces, normalmente le ponen puntas en líneas. Esa no es que le vais a hacer daño normalmente, no. Pero la probabilidad de después dejarse una marca es un poco mayor. Entonces, si le vais a poner los punticos de forma al azar, completamente casual, mejor. Entonces, dos cosas nuevamente, tres cosas. Número uno, importantísimo, nunca ponerle las punticas dentro de la arruga, nunca. Y ahora después vamos a hablar por qué. Nunca dentro. Número dos, nunca simplemente los bordes de la arruga, nunca. Si podéis evitarlo, mejor. Si lo vais a hacer, normalmente no es un problema muy grande, pero evitarlo. Siempre que hay que rellenar entre las arrugas. Toda esa parte, ¿veis toda esa parte? La rellenamos toda. Y conforme que la distancia entre las arrugas es más grande, después le vamos a dar menos punticos. Conforme que es más, que es menor esa distancia, le vamos a dar más punticos. ¿Alguna pregunta? ¿Sí, no? Perfecto. ¿Todo claro? Ahora lo que vamos a aprender, lo voy a decir antes y lo voy a repetir después. Que la intensidad del tratamiento en estiramiento y rejuvenecimiento de la piel es proporcional a la duración utilizando el método SPOT. Es proporcional a 1. Duración del arco eléctrico, que es decir, si este arco eléctrico lo vais a tener durante medio segundo, un cuarto de segundo, un segundo, así. Intensidad del arco eléctrico o potencia del arco eléctrico. La intensidad del arco eléctrico o potencia del arco eléctrico la podéis manejar subiéndole o bajándole la potencia del arco eléctrico con el equipo. En el Beauty Tech tenemos 32 niveles de potencia. 32. Sí, 32. Entonces lo podéis manejar así, 32 niveles. Por ejemplo, el Plexer, ¿cuántos niveles de potencia tenéis? 3, tenemos 32. Intensidad del arco eléctrico, distancia entre los puntos. Entonces, menor la distancia, menor sea la distancia entre los punticos, ¿será menor o mayor la intensidad del tratamiento? Debería ser menor. Mayor. Si son muy apretados, muy cerquita. Por ejemplo, tenemos los punticos digamos a 1 milímetro entre uno del otro, por ejemplo, doctor, ¿sí? Y esa intensidad, digamos que 1 del arco y aquí duración de 1 segundo, por ejemplo. Estoy diciendo números.
Entonces la tenemos a 1 milímetro de distancia. Y después le ponemos a 2 milímetros. La intensidad mayor será a 1 milímetro de distancia o 2 milímetros. Perfecto, no hace falta. Ahora voy a explicar. Aquí hay 2 chispas. En ese punto, ¿qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, si tenemos siempre esta chispa aquí, tenemos el calor irradiado por esta chispa, si no tengamos eso. Si le vamos a añadir a esa chispa aquí, ese puntico, tenemos en esa área el calor añadido por ese puntico y por ese puntico, ¿no? ¿Eso queda claro? Sí, sí. Perfecto. Vamos aquí. Vamos a repetirlo de esa forma. Tenemos el punto X aquí. Y en el X, ¿qué vamos a hacer? En ese punto X del dermis. Le vamos a medir la temperatura o el calor irradiado en ese punto X. Y estamos midiendo aquí el calor irradiado. No sé con qué tipo de forma de medición, pero lo vamos a medir. Imaginamos que podemos medir el calor que va a sentir ese punto X. Y le vamos a dar una chispa aquí, en ese punto. Aquí hay un calor irradiado por ese punto. ¿Queda claro? Pero aquí todavía no le ponemos nada. Entonces ese punto X va a tener simplemente el calorcito del punto 1, que lo llamamos X1. Entonces ese punto, si no le damos al 2, simplemente tenemos un X1. Tenemos un poco de calor. No mucho, porque está un poco distante, pero tenemos. Aquí, después, le vamos a dar una otra chispa aquí en ese punto. En ese punto X vamos a tener otro calor, ¿no? ¿Lo entendemos por qué? Sí. Más calor. Porque antes le damos una chispa aquí, entonces tenemos un poco de calor. Después le damos otra chispa aquí, después, no sé, 1 segundo, no sé, 5 segundos le vamos a dar otra chispa aquí. Y aquí tenemos más calor porque tenemos más calor irradiado por ese punto 2, ¿no? ¿Queda claro eso, sí o no? Entonces aquí, en ese punto X, tenemos 2 fuentes de calor. Una muy poca por esa chispa de aquí, y una mayor porque está menos distante de ese punto, que la llamo X2. Entonces, en total, ¿cuánto calor va a tener este punto X? X1 más X2. Si simplemente le vamos a poner esa chispa 1, va a tener simplemente X1. Vamos a suponer que yo le voy a dar esa chispa 2 antes, donde le vamos a dar 1, ¿ok? Olvidamos esta chispa 1. Esa chispa 2, ¿ok? Entonces vamos a tener aquí el calor X2 solo, ¿sí? Solo. Perfecto. Eso queda claro. No tenemos, simplemente eso lo vamos a olvidar. No hay nada, ¿ok? Pero el 1, ahora no lo voy a colocar aquí. O lo voy a colocar aquí. Aquí no lo voy a colocar aquí, lo voy a colocar aquí. Lo voy a poner aquí. Entonces, si lo voy a poner aquí, ese 1, esa chispa 1, aquí. ¿Sí? En ese punto X, voy a tener más o menos calor de antes. ¿De cuando esta chispa estaba aquí? Más calor. Más calor, perfecto. Entonces, si esas chispas están cerca, cada punto de la piel va a tener menos o más calor. Más calor. Perfecto. Y si vas a tener más calor, ¿la intensidad va a subir o menos? Va a ser, si va a tener más calor en la piel, si le vamos a dar más calor, la intensidad del tratamiento va a ser mayor o menor. Porque podemos cambiar la intensidad del tratamiento simplemente cambiando la distancia entre los punticos, manteniendo todas las otras cosas iguales, que eso es muy importante. ¿Sí? Entonces, el método SPOT, la intensidad del tratamiento, que es proporcional al calor que le vamos, ¿por qué tenemos resultados de estiramiento de la piel y de rejuvenecimiento de la piel? Porque le damos
calor irradiado a la piel. El calor irradiado a la piel le va a dar efecto quemadura controlada, que le va a dar efecto de estiramiento. El calor también le va a estimular los fibroblastos, que le da un efecto rejuvenecimiento de la piel. Perfecto. Entonces, si la intensidad del tratamiento está proporcional a la duración del arco eléctrico, 1, la potencia del arco eléctrico o intensidad del arco eléctrico, lo llamamos potencia, y la distancia entre los puntos, y también un factor menos importante, el área cubierta por el tratamiento. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro? Todo claro, con chocolate. Perfecto. Pero el chocolate está en negro. Normalmente hay el blanco también. Este es un esquema que os va a dar la distribución de temperatura dentro de la piel. Pero eso no os interesa. Para conocimiento así, global. Eso es como se llama la carbonización. Es negro porque cuando si has visto los videos, va a ser que son puntos negros, es que vais a carbonizar la piel. La temperatura es tan alta que la piel va a evaporar. Todo el agua que hay va a evaporar inmediatamente. ¿Y qué queda? El carbonio, porque nosotros hemos hecho de agua y carbonio a nivel atómico. Mirad esa foto. Aquí tenemos 2000 grados. Porque lo que hacemos, tenemos tanta energía que le vamos a hacer evaporar directamente el agua que hay en la piel, y lo que queda es simplemente carbono. Este carbono funciona como aislante térmico. Entonces aquí tenemos a la superficie de contacto entre el arco eléctrico y la piel, 2000 grados, aquí tenemos mucho menos. Conforme es que nos alejamos, tenemos menos temperatura. Entonces la temperatura misma no es un factor que nos interesa mucho. Lo que nos interesa es hacer los tratamientos de forma correcta, y de forma correcta para hacerlo de forma para hacerlo de manera de que tengamos buenos resultados con seguridad. Eso es lo que interesa. Pero si queréis saber la temperatura en ese punto es de 2000 grados. Poco a poco aquí será de, no sé, un 30, 40 grados así, y va bajando.